Muy buenas. Hoy vamos a proponer un viaje un poco distinto. No vamos a recorrer solo un paisaje, sino más bien una experiencia. Un auténtico viaje en el tiempo, ¿verdad? Al camino lebaniego del siglo XVI. Exacto. Y lo que queremos es desentrañar el verdadero precio, el coste humano y también el espiritual de una peregrinación que, como veremos, empieza mucho, mucho antes de que se dé el primer paso. Es que todo este análisis parte de una idea fundamental, que es esta. El pasado se señaliza para que exista en el presente. Y vamos a ver cómo una decisión tomada allá por 1512 sigue, literalmente, marcando el suelo que pisamos hoy en día. Bueno, pues vamos al origen de todo esto. Y el origen, curiosamente, no está en un sendero en medio del campo. No, está en un despacho. En Roma, nada menos. La fecha que lo cambia absolutamente todo es esta, 1512. Justo. Ese año, una bula papal, un documento, transforma un monasterio bastante remoto en las montañas de Cantabria en un destino espiritual de primerísimo orden. De la noche a la mañana, Liébana aparece en el mapa de la salvación de Europa. Y lo hace a través de una figura clave, el año jubilar. Pero, ojo, hay que entender qué significaba esto para la mentalidad del siglo XVI. Esto no era una recomendación turística. Un jubileo era una alteración profundísima del calendario espiritual de la gente. Claro, porque significaba que en unos años muy concretos una persona podía obtener el perdón de todos sus pecados, la indulgencia plenaria, solo por llegar hasta allí y cumplir unos ritos. Vamos, era una oportunidad que sencillamente nadie quería dejar pasar. Pero claro, ese decreto que se firma en Roma, había que caminarlo. Alguien tenía que poner los pies en el camino. Y ahí es donde entramos en el verdadero coste humano del viaje. Justo, ahora es cuando dejamos los despachos y nos ponemos en la piel y sobre todo en los pies de esa persona que tenía que hacer el camino. Y la realidad, hay que decirlo, era cruda, no tenía nada de romántico. Es que las motivaciones eran un reflejo directo de lo dura que era la vida. Se caminaba para expiar las culpas, sintiendo el peso de cada pecado en cada paso que dabas. O para pedir por algo muy concreto, por una cosecha que no llegaba, por la salud de un hijo, con una fe que nacía de la desesperación. Se hacían promesas en momentos límite. Era también una forma de procesar el duelo, ¿sabes? De caminar con los muertos de alguna manera. Y por supuesto, en un año jubilar, la búsqueda de esa salvación, de ese borrón y cuenta nueva, era el motor principal de todo. Y aquí es donde vemos la diferencia fundamental. Hoy hablamos de equipamiento técnico, de Gore-Tex, de barritas energéticas y de albergues que reservamos por internet con meses de antelación. En el siglo XVI, la realidad era una pesada capa de lana que pesaba el doble si llovía, algo de comida seca, si es que la había, y la incertidumbre total de si encontrarías un techo bajo el que pasar la noche. El peligro físico era real, constante. No había GPS, no había días. La promesa que los movía era algo profundo, una necesidad vital. Mientras que hoy, para muchos, es una experiencia más personal, de superación, de introspección. Bueno, pues vamos a empezar ese viaje físico. Salimos de la ciudad y nos adentramos en esa inmensidad que es la meseta castellana. Un paisaje que es en sí mismo la primera gran prueba espiritual del camino. Guía el punto de partida, tanto simbólico como físico, es la Catedral de Palencia. Hoy, de hecho, tiene una placa que marca el kilómetro cero. Pero en el siglo XVI era muchísimo más que eso. Era un umbral de piedra, era el último bastión del mundo conocido, de tu mundo, antes de lanzarte a la absoluta incertidumbre del camino. La primera gran prueba eran, sin duda, las llanuras. Lo primero, el acto de salir de Palencia, de dejar atrás la seguridad, lo familiar. Y luego cruzar la tierra de Campos. Un horizonte infinito que no se acaba nunca, expuesto al viento, al sol, a la soledad más absoluta. Era un ejercicio de resistencia, sobre todo mental. Hasta que, a lo lejos, en el horizonte, empezaban a dibujarse las primeras señales de refugio, esas siluetas inconfundibles del románico. Y aquí está una de las grandes claves de este tramo. Esas iglesias románicas no eran monumentos para admirar como hacemos hoy. Eran, literalmente, faros en un mar de tierra. Su arquitectura, tan maciza, con esas ventanas tan pequeñas, las convertían en fortalezas. Fortalezas espirituales, sí, pero también físicas. Y su ubicación, desde luego, no era casual, para nada. Solían estar en lo alto de alguna loma, para ser visibles desde muy lejos, guiando a los peregrinos. Su interior austero ofrecía un refugio seguro del sol abrasador y de los vientos helados de la meseta. Eran la salvación del día. Y justo cuando el peregrino parece que se ha acostumbrado a ese ritmo lento, casi hipnótico de la llanura, el paisaje se rompe por completo. El tono cambia radicalmente, entramos en el territorio de la montaña, la prueba ahora es otra. Hay una frase que a mí me encanta y que lo resume a la perfección. En la meseta, el camino te acompaña. Es predecible, monótono. El desafío es mental. Es un reto de pura perseverancia.
de seguir adelante un día tras otro. Pero en la montaña, el camino te pone a prueba. Exacto. Aquí el desafío pasa a ser físico, es inmediato. Cada paso cuenta, el clima puede cambiar en cuestión de minutos, el camino toma el control de la situación. El clímax geográfico, el punto culminante de todo el viaje, es el puerto de Piedras Luengas. Para nosotros hoy es un mirador con vistas espectaculares, pero en el siglo XVI era una frontera formidable, un peaje físico que había que pagar para poder seguir adelante. Era el auténtico punto de no retorno. Cruzar ese puerto significaba dejar atrás Castilla y entrar en el Valle del Liébana, que es un mundo completamente distinto. Y una vez superado el puerto, comienza el descenso. Es la última etapa del viaje, con la meta ya casi al alcance de la vista, y también del alma. Es ese momento en que el cansancio se mezcla con la anticipación. La geografía misma parece que se vuelve sagrada a tu alrededor. El descenso te va metiendo poco a poco en el Valle del Liébana, que casi parece un cofre que está protegiendo el monasterio en su interior. Profesor, al llegar a Santo Toribio, la promesa se ha cumplido. Pero en un año jubilar, el acto final, el más importante, es cruzar la puerta del perdón. Es un acto ritual que concede la indulgencia. Es la materialización de toda esa esperanza, el momento culminante que da sentido a todo el esfuerzo, a todo el sufrimiento del camino. Precisamente. Es que cruzar esa puerta significaba volver a casa completamente transformado. No solo en lo espiritual, que era una limpieza del alma en toda regla, Sino también en lo social. Se ganaba un nuevo estatus. La persona que regresaba al pueblo no era la misma que se había ido. Llevaba consigo la prueba, física y espiritual, de haber cumplido su promesa. Y lo increíble es que ese camino, forjado en la fe del siglo XVI, no ha muerto. Ha evolucionado, ha cambiado. Así es, hoy los recorremos de una forma muy distinta, pero la ruta sigue ahí, sigue viva, conectando épocas. Todo arranca, como hemos visto, en 1512, con esa bula papal que crea el jubileo. Durante siglos, esa fue la razón de ser del camino. Luego, en los siglos XVIII y XIX, las nuevas carreteras y sobre todo el ferrocarril cambian las reglas del juego. Caminar deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Un hito clave llega ya en el siglo XX cuando se decide que el jubileo dure todo el año, no solo unos pocos días festivos. Esto, claro, lo hace muchísimo más accesible. Y finalmente, ese gesto simbólico en 2025, colocar la placa del kilómetro cero en Palencia. Un acto que ancla, que fija físicamente esa ruta histórica en nuestro presente. Y de esta forma volvemos a la idea con la que empezábamos todo esto, que el pasado se señaliza para que pueda existir en el presente. Esta placa del año 2025 no es más que un hilo directo que nos conecta con aquel decreto de 1512. En el siglo XVI la razón para caminar era clarísima, la indulgencia, la salvación. Era una respuesta muy concreta a una pregunta que todo el mundo se hacía. Hoy, que ya no nos mueve esa urgencia espiritual, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Por qué seguimos necesitando una razón para andar? ¿Qué buscamos? ¿Desconexión? ¿Superación personal? ¿O quizás, sin saberlo, una forma de indulgencia mucho más moderna?